Muy buenas tardes, muchachos. ¿Me Buenas escuchan? tardes. Buenas Sí. tardes, profesor. Muy buenas tardes. Por favor, distinguen bien el documento que tengo aquí en pantalla. Sí, se ve bien. Perfecto, les agradezco mucho. Vamos entonces a continuar precisamente con el capítulo de los grandes descubrimientos en la historia de la humanidad. Y uno de estos grandes instrumentos que revolucionó la vida de la civilización, particularmente en este caso en China, fue sin duda la invención del ábaco, el cual, además de 4 operaciones fundamentales, se le han ido descubriendo nuevas aplicaciones. En efecto, transformar problemas cotidianos para resolverlos mediante procedimientos numéricos fue quizás el mayor salto civilizatorio que China aportó a su cultura a partir del mismo año 3000 antes de Cristo, en que esto fue descubierto. O sea, de esto tenemos un total de 5. En este caso, la falta de universalidad por el aislamiento al que se sometería China por siglos, unida a su lejanía, hizo que no fuera hasta el periodo de esplendor de la cultura árabe, gracias a la ruta de la seda, que la introduciría en los años 800 de nuestro periodo, junto al sistema hindú-arábigo, con el cual tenemos y utilizamos en todos los sistemas contables, que reclamaba sobre todo esto, primeramente el comercio, y que posteriormente fue utilizado básicamente por la misma ciencia como un lenguaje científico, que es el lenguaje matemático. Visto así, entonces estamos nosotros contemplando un elemento que es muy importante. La primera punto de unión realmente entre Oriente y entre la cultura oriental y la occidental justamente se produce en este caso, en el año 800 de nuestra era, o sea, escasamente hace 1200 años. ¿Dónde surge esto? Surge en una ciudad muy hermosa que yo conozco, que se llama, he estado allí, que se llama Xi'an. ¿Qué características tiene Xi'an, a diferencia de las otras ciudades de China, como Shanghái o como las otras ciudades como Beijing? Bueno, particularmente Xi'an es una ciudad industrial. Y es la ciudad, sobre todo, que tiene una composición distinta. Efectivamente son chinos, pero sus rasgos, o sea, son chinos en sus rasgos y sus características, porque este lugar está ubicado muy próximo al desierto de Gobi y también, por lo tanto, a unos 1000 kilómetros todavía aún de Mongolia. O sea, estaría ya en la parte norte justamente de Asia. Y entonces, ¿qué elementos son importantes, sobre todo, ubicar dentro de esta idea? La ruta de la seda significa el recorrido desde esa ciudad de Xi'an, que sobre todo sigue siendo, sobre todo, islámica, o sea, ahí no encuentra uno tantos templos como el resto de China, por ejemplo, dedicas a Confucio, a Lao Tse o a Buda, sino fundamentalmente en este caso, a la religión islámica. Entonces, están las grandes minaretes con todas las características y composiciones. Bueno, desde ahí partían las caravanas y llegaban precisamente hasta Arabia. En Arabia, y sencillamente, posteriormente, iban siendo distribuidas a través de distintos reinos. Pero el más importante del mundo occidental, sobre todo en el periodo medieval, no fue Venecia. Venecia entonces tomaba, porque tenía grandes diplomáticos y excelentes comerciantes, y particularmente como para traer todo esto. Y al traerlo, pues definitivamente tenía esa enorme posibilidad de dominar el resto de Europa, que carecía sobre todo de insumos, como en este caso las especies. Esto hizo particularmente entonces de Xi'an una de las grandes ciudades. En Xi'an también se encuentran precisamente los famosos guerreros de terracota. Uno de los emperadores chinos que vivió allí
que tuvo lugar de asentamiento ahí, sencillamente, al momento de morir, o previamente a morir, él mandó hacer a estos guerreros, que son precisamente de barro, pero están perfectamente bien hechos. Cuentan precisamente sus uniformes, sus caballos, todas las características, incluso su armamento, todo es de terracota, o sea, de tierra. Y según esto, estaban destinados a vigilar el sueño del emperador, el sueño eterno, por supuesto. Y hasta la fecha, hoy en día hay un gran museo donde llega gente de todos los lugares del mundo a simplemente admirar el lugar. Este entonces ha sido uno de los grandes puntos y una de las ciudades que en el momento actual, por ejemplo, curiosamente Xi'an sigue de China para exportación hacia Occidente. Y para ello hoy en día ya tiene líneas férreas y ferrocarriles, líneas férreas que también está ligada con formas de aviación y con grandes supercarreteras que llegan hasta Portugal. O sea, atraviesan también hasta la costa precisamente de Portugal. Por lo tanto, es el nuevo eje económico a nivel mundial, uno de los más importantes incluso del mundo. Y uno puede observarlo porque, pues, efectivamente, lo que es Xi'an, bueno, pues representa una de las grandes ciudades que ligaron precisamente Oriente y Occidente hace un total de 1200 años. Ahora, otra de las grandes aportaciones de la cultura china fue, sin lugar a dudas, el descubrimiento de la brújula, que ya hemos mencionado, base en la exploración y orientación en tierra y en el mar. Esta pequeña aguja imantada que marca invariablemente hacia el norte fue lo que permitió la orientación de los viajeros y lo que posibilitó que los barcos de cabotaje, o sea, los que van, bordeando la costa, pudieran guiarse por la posición de las estrellas y cambiarse ahora para poderse lanzar hacia el mar océano, con lo cual llegaría al encuentro con nuevos continentes y se revolucionarían los intercambios comerciales y de personas. O sea, esto es lo que va a transformar definitivamente tanto a Europa como a Asia y al resto del mundo. Por primera vez hay un proyecto de carácter mundial. Queda pendiente también la invención de la campana. La campana surge para Occidente en el siglo VI de nuestra era, o sea, estamos hablando de inicios precisamente del medievo, y tenía esta campana un propósito ritual que permitía convocar para los oficios religiosos, pero que después era el componente de los relojes para marcar los tiempos. Fue sin lugar a dudas un instrumento de convocatoria y comunicación imprescindible que llega hasta nuestros días, pues hasta donde llegaba su sonido era el límite de una comunidad que de alguna manera administraba a esa parroquia. Hemos hecho hasta este momento un largo y lento recorrido a través de los pequeños y grandiosos descubrimientos, y si hemos puesto el punto en el inicio de la cultura inicial, no quiere decir que haya sido la única que logró descubrirla. O sea, todas las culturas llegaron finalmente a descubrimientos semejantes o equivalentes. Por lo tanto, no hay una cultura que pueda considerarse superior a otra. Lo más que podemos y que estamos considerando aquí en este momento es precisamente quienes llegaron primero a ese descubrimiento. Pues no se piense que estas máquinas simples, en su mayoría, como la rueca para cargar hilo, la palanca, la fundición de metales, la polea o la cuña, que son milenarias, hayan sido descubiertas por una sola civilización. Esto se debió tanto al carácter secreto de los saberes de la antigüedad, que eran preservados por gremios, cuya secrecía era impenetrable, pues era usada como instrumento de poder. Además, se utilizaba la lejanía
entre distintas civilizaciones del mundo de la antigüedad que fueron el factor de separación y aislamiento. Y esto nos habla de lo que significó para Oriente y Occidente la creación de una ruta de la seda que mediante el comercio revolucionó el mundo, como lo fue también la llegada del nuevo mundo para Occidente, al intercambiar saber la cultura autóctona y sobre todo por las pocas mentes abiertas que llegaron para conocerlas y no para destruirlas. Ahora entramos a un tema que es tal vez uno de los más importantes, que yo le denominé ciencia, conciencia y capital. La conciencia, decimos, no puede surgir más que de la eterna duda y búsqueda humana que se transformó en actividad para buscar un plus ultra. ¿Qué significa plus ultra? Más allá. ¿Por qué? Porque la divisa particularmente anterior, que era precisamente la del mundo medieval, era simplemente non plus ultra, decía no más allá. Y era una cuestión de fijación de límites. Por ejemplo, cuando está uno frente a las costas particularmente de Galicia en España, pues allí sencillamente se consideraba que en ese lugar, en ese punto, terminaba el mundo. Y ahí está escrita la famosa frase non plus ultra, o sea, no voy a decir más que a un abismo definitivamente y perderás la vida y no podrás encontrar absolutamente nada. Sin embargo, es a partir del Renacimiento cuando surge ese concepto de plus ultra, que hay que ir más allá. Y esto sencillamente se comienza a producir en torno a una eterna duda, a una búsqueda humana que transformó bajo esta circunstancia el mundo que hasta este momento había sido. Esa primera situación lo hace identificarse con los esfuerzos de otras épocas y culturas, que van desde los homínidos, o sea, que son previos al hombre, y que hoy están contenidos dentro de mi cultura, lo que no significa una conciencia de mí para reconocer lo que representa una idea de que tengo conciencia de lo que soy, para reconocer mi pertenencia a lo humano y mi referencia a mi tiempo histórico y mi identificación con respecto a toda una serie de culturas que anteriormente han existido previamente a mí. Pero al mismo tiempo me conduce a compartir una problemática que tengo para enfrentar junto con mi especie y a la cual me reclama respuestas nunca definitivas, siempre provisionales, pero que crean en mi conciencia para sí. O sea, el sujeto adquiere conciencia plena cuando hace una introspección, o sea, una reflexión para sí mismo. Cuando reconoce que mis problemas no son solamente mis problemas, sino son también los problemas del mundo que me rodea y que está precisamente en consonancia conmigo en la búsqueda por encontrar resoluciones. En ese sentido hay que reconocer que en cada forma de organización social, cultural, económica, se crea un tipo determinado de ser humano. Pues de la misma manera que el capitalismo no puede surgir sin ideología, si la ciencia no se hubiera vinculado a la técnica y una serie de problemas que le reclamaban, como ser el crecimiento de la producción, la necesaria expansión del comercio mundial, el crecimiento de las ciudades, de las comunicaciones y la exigencia de una nueva explicación para los nuevos procesos históricos que con él se derivaron. Comencemos pues con las ideas científicas que fueron el punto de partida y que de acuerdo a las convenciones correspondería a Isaac Newton en el año de 1671. O sea, estamos hablando del siglo XVII, donde en 1671 Newton escribe el método de las fluxiones y años después, en 1687, apareció la teoría de la gravitación universal y ofrece un primer panorama de una obra que se dará en llamar la mecánica clásica, que fue durante mucho tiempo sinónimo de la física. Además, otro personaje, Leibniz, contemporáneo de él, aporta el cálculo diferencial mediante el cual estableció la resolución de problemas para los máximos y mínimos, así como de las tangentes.
Trataba a la derivada como un cociente incremental y no como una velocidad. Asimismo, presentó la introducción de los números binarios. En 1600 presentó su obra, o sea, de Davis, que se llama Monadología, donde desarrolló una metafísica de las sustancias simples, que era un tratado acerca de las mónadas, átomos formales que no son físicos, sino metafísicos, con lo cual se aproxima al mundo objetivo, desde una posición de la filosofía idealista. En otro sentido, en ese mismo año, Fahrenheit también inventó, en 1738, o sea, el siglo XVIII, Daniel Bernoulli descubre la hidrodinámica. En 1752, Benjamin Franklin confirma el pararrayos y establece la existencia de la electricidad atmosférica. Y para 1785 se establece la llamada ley de Charles Coulomb, que se enuncian así. 1. Los cuerpos cargados sufren una fuerza de atracción o repulsión al aproximarse. 2. El valor de dicha fuerza es proporcional al producto del valor de sus cargas. 3. Si la fuerza es de atracción, las cargas son de tipo opuesto, y de repulsión, si lo son, del mismo signo. Y 4. La fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que nos separa, con lo cual la electricidad como fuerza motriz Y entonces ya estamos hablando de descubrimiento de fuerza. James Watt inventó la primera máquina de vapor, y para 1793 el norteamericano Robert Fulton patentó con gran éxito el primer barco impulsado por vapor, con lo cual se consolida como fuente de energía. En 1788, Joseph Louis Lagrange desarrolló una mecánica analítica mediante la cual la trayectoria de uno, y contando algo, siendo esta la energía cinética del objeto menos la energía potencial del mismo. Por lo que la formulación de lagrangiana simplifica considerablemente muchos problemas físicos. Por ejemplo, los sistemas de referencia inerciales, son tratados en pie de igualdad, y a diferencia de la ley de Newton, la forma de las ecuaciones del movimiento no dependen del sistema de referencia elegido. De esta forma, la mecánica clásica encuentra nuevas formas de sustentación. O sea, es gracias precisamente a esta física clásica, a esta mecánica, que se descubre no solamente fuentes de energía, sino también en 1789, el mismo año del estallido de la Revolución Francesa, Antoine Lavoisier publicó su Tratado Elemental de Química, pero la incomprensión por parte de los revolucionarios los llevó a considerarlo partidario del antiguo régimen y murió guillotinado. Para 1799, para 1799, alejado de los vientos revolucionarios, Pierre Laplace expuso la teoría de la mecánica celeste, pues en ese tiempo concurre la expansión económica que generó Napoleón, junto con las guerras de expansión de su propio imperio. Correspondió a Alejandro Volta, nacido en Lombardía, dentro de la península itálica, ser descubridor de la Pia en el año de 1800. En 1803, Claude Bernard establece las bases de la estática, establece las bases de la estática química, y para 1826, María Ampère desarrolla la electrodinámica, a que en 1866 desarrolló Claude Bernard, y para 1873 James Maxwell publicó su Tratado de Electricidad y Magnetismo, de la que se deriva su teoría de la radiación magnética. De esta manera se cumple con la frase de Alfred Tennyson: si pude ver más allá, fue porque me alcé sobre hombros de gigantes. En efecto, sobre una base de una plataforma de descubrimientos científicos, así como una serie de necesidades se planteaban tanto en el marco de la producción como en el consumo. O sea, aquí tenemos, a diferencia de toda la historia humana anterior,
que junto con el capitalismo no solamente se desarrolla la física clásica como ciencia del movimiento y ciencia de la energía, sino también otro elemento, que gracias a la posibilidad de descubrir nuevas formas de desplazamiento, también las nuevas leyes de la naturaleza, es posible aplicar estas leyes de la naturaleza para revolucionar la producción, para revolucionar los medios de transporte. Y por lo tanto, entonces, a partir de ese momento, el capitalismo tiene posibilidades de garantizar su expansión y particularmente volverse dominante en el mundo de ese tiempo. La revolución científica también fue preámbulo de las revoluciones industriales. Y aquí es muy importante que pongamos un punto de acento en esto. Es un sitio común referirnos a las revoluciones industriales a partir de la fuente de energía y desde las bases de la nueva ciencia que las cobijó. Desde este punto encontramos el vapor como fuente que impulsó precisamente esta, pues a partir de la aplicación de Watts y de Fulton se comenzó a expandir la industria, el transporte, la vía del ferrocarril y los vapores que navegaron por los ríos y los mares. La segunda revolución industrial surgió en el siglo XX, impulsada por la electricidad que transformó las ciudades y las fábricas, y se complementó con la de los hidrocarburos para el paso al motor de combustión, con el que pudo surgir el automóvil. De acuerdo a lo anterior, hay que reconocer que estas revoluciones industriales guardan un enorme reconocimiento a las bases de conocimientos que siglos antes alimentaron al desarrollo científico, para encontrar después a las figuras en quienes pasarían de las teorías a las nuevas prácticas con las que surgió el capitalismo originario. De esta manera estableceremos la primera ecuación donde revolución científica es inseparable de revolución industrial, de tal forma que las primeras transformaciones industriales correspondieron también a cambios profundos en el entorno político y social. Dicho en otros términos, si el capitalismo pudo transformar en muy poco tiempo relativamente la forma de vida dominante en un momento determinado de la humanidad, fue porque previamente existían bases de conocimientos y también surgieron sistemas de aplicación de esos conocimientos para poder hacer sencillamente que esa revolución industrial marchara simultáneamente y creara, por lo tanto, las condiciones de acumulación originaria que el propio capitalismo reclamaba. Ahora, bajo este horizonte y de acuerdo a una revista de divulgación científica que es nada menos que National Geographic, tuvo un número muy interesante que posee, que se llama Los 100 inventos que han transformado a la humanidad, y están ligados con los periodos de grandes transformaciones, como fue el siglo XIX, donde surgen las aportaciones tecnológicas que se mantienen influyendo en el presente. De esta manera, en 1822, Babbage crea el primer motor diferencial con el cual se inician sus principios de programación, que serán las bases de las modernas computadoras. Al tiempo que en ese mismo año, J. Fourier expone la teoría analítica del calor. Para el año 1864, Claude Shannon introduce la lógica booleana, indispensable para el moderno lenguaje de la programación, y en 1880 hizo patente la electricidad de gran escala, lo que posibilitó la urbanización del mundo cerrado en el siglo XIX, con el descubrimiento de las ondas de radio también de James Maxwell en 1888. Bajo estas ideas se sentaron las bases desde 1945, fin de la Segunda Guerra Mundial, para conformar lo que actualmente es el siglo XXI, con las propuestas de los satélites geoestacionarios. Y para 1947 se inventó el transmisor base de la electrónica y se complementó con la teoría de la información, que se inició con Claude Shannon y con la figura posteriormente de Norbert Wiener, quien publicó su obra en 1948 y su aportación como cibernética o con tantas comunicaciones en animales y máquinas. En la década de los años 50 surgieron los circuitos integrados,
En 1958 la nanotecnología surgirá al año siguiente. En medio de estos descubrimientos, para 1960 emerge la moderna teoría general de sistemas, que se constituyó en el fundamento metodológico de la nueva visión científica, y cuya revolución fue iniciada por Greniewski, así también como Ludwig von Bertalanffy. Y en 1969 se desarrolló Internet como propuesta de comunicación de carácter estrictamente militar. El despliegue definitivo radica en 1970 con la aparición de Public Key Cryptography, clave para asegurar y vincular las bases de datos. La telefonía celular es presentada desde 1973 y desde entonces su desarrollo ha sido constante y muestra un horizonte ilimitado al grado de haber superado a la tecnología física. En 1974 comienza la era de la electrónica molecular, base en los circuitos electrónicos. En la línea de invención merece lugar especial el lanzamiento en 1977 de una computadora personal que al introducirse en las oficinas y en los hogares ha cambiado esta forma de vida. Por si fuera poco, en 1978 surge la creación del Global Position System, que ha permitido la localización del origen de las llamadas y la ubicación del receptor. Por otra parte, en 1985 se descubre lo que llamó Buckyball, consistente en una molécula de carbono. Imagínense una molécula de carbono infinitamente pequeña, hecha de múltiples átomos, que revolucionó la química orgánica. Para esta década del fin del siglo surge impetuosa la innovación con WWW, que penetra la vida social y se constituye en el programa de comunicación de la vida social y corporativa desde 1990. Y para el año siguiente, el Instituto Tecnológico de Massachusetts establece los principios de la programación. Y en ese mismo año se inventa el nanotubo de carbón. Y para 1999 comienza la nanolitografía, base para el ordenamiento de la estructura atómica, que ha posibilitado enormes desarrollos tecnológicos al poder programar microempresas, microcomponentes. En este punto, sobre todo, quisiera detenerme por lo siguiente. Desde 1999 la nanotecnología ha armado ya una revolución singular. Hay una ciudad que se llama Silicon Valley, o en español el Valle del Silicio, que queda más o menos de la ciudad de San Francisco. De cómputo y de nanotecnología del mundo. Ahí están sus centros de investigación. Está el centro de investigación de Tesla, la fábrica de automóviles eléctricos. Está también, por supuesto, entre otras cosas, los laboratorios de Livermore en materia de uso, particularmente de energía nuclear. Está, entre otras, IBM, por ejemplo, y en particular está también, por ejemplo, esta empresa de Bill Gates. Pero la que pude visitar, y nos dieron una explicación muy completa, fue donde se encuentra la fabricación particularmente de Intel. Recuerden ustedes que la mayoría de las computadoras tienen una frase que dice Intel Inside. Ellos se encargan precisamente de establecer la base de nanotecnología, que es con la cual se hacen los procesadores. Nos muestran en nuestro pequeño museo de la entrada primero unos discos enormes donde se encontraban esos microcircuitos. Después se van reduciendo hasta que más o menos agarran un tamaño de 2 centímetros por 2 centímetros, o sea, de 4 centímetros cuadrados. Pero de repente van bajando más,
hasta que llega el momento en que nos muestran la llama, la yema del dedo, o sea, esta yema del dedo, donde se coloca sencillamente lo que parece una brizna, una basurita. Bueno, pues ese es el microprocesador hoy en día. Lo colocan ustedes en el microscopio, o sea, lo colocan en el microscopio y ve uno la enorme cantidad de circuitos que tiene. Sino, ¿cómo pudieron haberse hecho esto? Definitivamente. Bueno, todavía la nanotecnología está yendo más allá. Está tomando la estructura atómica, está alineando átomos y moléculas en una misma dirección programada de forma tal que sirva de base para un microcircuito, micro o nanocircuito, porque ya no se puede llamar micro, no se puede ver, más que sería en este caso por un microscopio electrónico. Pero es impresionante lo que de alguna manera se puede lograr contemplar en ese tiempo. Esta idea, el siglo XXI, ha hecho en materia tecnológica la posibilidad de integración en gran escala de diversos productos, como el computer, que integran diversos programas y proyectan una serie de posibilidades cada vez mayores para un mercado ávido de información. Ahora, partamos ahora de lo que sería la nueva revolución tecnológica industrial. El marco de las revoluciones científicas que impulsaron el capitalismo se desarrolló en las primeras etapas de la revolución industrial, que tuvo como escenarios los siglos XVIII y XIX, que permitió el paso al siglo XX de la paz armada. Se desenvolvieron múltiples procesos en medio de la Guerra Fría, y donde uno de los componentes fue sin lugar a dudas la exploración espacial, resultado de la computadora, particularmente para el resultado de la competencia ruinosa entre las potencias de la posguerra. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XX se desenvuelve bajo un proceso diferente la idea del descubrimiento científico que antes operaba bajo la intervención de heroicos investigadores en las unidades de estos laboratorios, por lo que sería instituida por centros de investigación y desarrollo enormes, donde el campo tecnológico que se compone de ingenios físicos e humanos servirán de plataforma para transformar las bases del conocimiento científico en campos de aplicación, de competencia, y por tanto las necesidades humanas, como las respuestas que demanda el mercado, reclaman ser satisfechas en planos y en plazos cada vez más cortos. Por eso, no es lo mismo hablar de la revolución industrial, que transformó las relaciones de producción, que caracterizar la revolución tecnológica industrial, pues esta última se desenvuelve dentro de una lógica que ya no es la del capitalismo originario, que va a Marx, o de otro periodo como el de la historia, sino que se utiliza la competencia corporativa como factor que define no solo el avance científico, sino que transforma las agencias de los centros de investigación y desarrollo, los nuevos procesos de trabajo y el perfil del trabajador, además de darle sustento a los procesos de control, modificando sustancialmente los escenarios de guerra y de conflicto, y son a la vez el punto de justificación de las nuevas ideologías, pues las anteriores quedaron rebasadas y hoy no puede particularmente afirmarse que ningún tipo de conocimiento es ajeno, a su vez, a la mano de obra humana, por la creciente automatización de los procesos productivos. Lo anterior agrega el cambio que ha quedado evidenciado a través de la tecnología, que avanzó a una velocidad de vértigo, donde áreas como la electrónica fue impactada en materias tales como las telecomunicaciones mediante los smartphones o teléfonos inteligentes, que se nos presentan como una opción más rápida de expansión y con múltiples programas integrados. El celular, al que hoy hay que agregar la fase de la 5G, que amplía los horizontes de esta propuesta más allá de lo pronosticado. O sea,
El 5G ya se refiere a un sistema de cómputo súper veloz, súper eficiente, que en nanosegundos nos va a estar dando información. Y este descubrimiento chino definitivamente ya es una nueva etapa del sistema de cómputo. Ya definitivamente esto, lo anterior ha quedado rebasado. Lo anterior se complementa con la revolución de informática que ha cambiado nuestro mundo y donde las generaciones de cómputo son desplazadas constantemente. Y el software avanza día con día mediante actualizaciones que obligan a estos sistemas a ser cambiados en periodos muy breves. Pero la historia no termina ahí. Hoy la ingeniería de alimentos ha sorprendido al mundo con nuevos productos sintéticos que desde el mundo de la química transforman sustancias en alimentos que sustituyen a la gastronomía tradicional. Por si fuera poco, mediante la ingeniería genética se están transformando especies, tanto vegetales, transgénicos como animales, mediante la clonación o creación de nuevas especies. Mientras que la medicina genómica transformará los conceptos de salud y enfermedad, previendo desde la concepción misma de un sujeto la propensión a ciertas enfermedades o infecciones. Imaginemos que hoy en día la medicina genómica va a comenzar a trabajar desde el momento que estamos dentro del vientre de nuestra madre, que va a analizar sencillamente nuestras características de nuestros cromosomas, nuestro tipo de potencial, nuestros tipos de deficiencia, que va a hacer ingenierías completas con nuestro propio organismo, que va a potenciar, por lo tanto, el periodo útil de vida humana y que va, por lo tanto, a ofrecer un remedio, fortaleciendo el sistema de anticuerpos frente a tipos determinados de enfermedad. O sea, no habrá ya necesidad de vacunación porque habremos sido inoculados desde el vientre de nuestra madre. La biotecnología nos depara nuevos hallazgos que van desde la utilización de microorganismos para la purificación de aguas hasta la posibilidad de crear estructuras vivas y tejidos neuronales inteligentes que tendrán aplicaciones sobre las nuevas plataformas de cómputo. Pero donde el problema principal será la interacción con las estructuras inteligentes creadas por el hombre. Dicho en otros términos, a través de la biotecnología, el tipo de computadoras que hoy en día son electrónicas serán computadoras de carácter biológico. No tendrán todas estas características de teclado, ni mucho menos, sino directamente le preguntaremos a todo ese tejido neuronal y ese tejido neuronal nos dará respuestas a los problemas que nosotros mismos le planteemos. En materia de trabajo, también tenemos que reconocer que la robótica y la borótica construyen a diario las bases de las nuevas propuestas productivas y de la administración, lo que significa que la estructura organizacional está siendo modificada de raíz, lo que convierte a la empresa contemporánea en un espacio de constante cambio que va desde la materia prima, el tipo de perfil del trabajador y su ubicación donde el trabajo vivo es sacado de la línea de producción para ser reubicado en la línea de supervisión. Este es uno de los cambios tal vez más importantes. Hoy en día, y aprovechando esta pandemia, millones de empleos están siendo sencillamente suprimidos. Hoy en día, gracias precisamente a los procesos automatizados, que al estar automatizados ofrecerán con mayor eficiencia una respuesta a necesidades humanas. Por lo tanto, si anteriormente se requerían 50 trabajadores en una línea de producción, ahora no se requiere más que uno que esté supervisando. Porque quienes van a estar trabajando son las máquinas. Pongamos el caso de las empresas telefónicas. Las empresas telefónicas ya no necesitan sencillamente, como era Telmex anteriormente, cuyos dos departamentos más importantes eran telefonistas para enlazar sencillamente larga distancia o dar servicios particulares, o la otra parte,
era reparaciones. Hoy en día Telmex ya no tiene un sistema, no tiene ninguna de las dos cosas, simplemente. Los sistemas de llamadas son a cualquier lugar del mundo de modo automatizado. Y ya no se hacen a través del teléfono fijo, evidentemente, ¿no? Ya se hacen a través de un mecanismo totalmente diferente, que es sencillamente por WhatsApp, pues sencillamente, diariamente a través de WhatsApp. Por ejemplo, mi esposa puede hablarle a su mamá en Ecuador y a su hermana en España, diario, conectarse sin mayor problema y sin mayor costo. Entonces, esto nos da una idea lo que le costó el carro, ya vendió. Pero si usted quiere seguir invirtiendo, va a encontrar un pozo sin fondo que no va a poder nunca llenar. O sea que ese carro que queremos contemplar y que nos va a servir y demás, por toda la cantidad de años posibles, esos carros ya no existen. Todo está destinado definitivamente a el reciclado. Utilicemos otro elemento más importante también, la energía, sus fuentes y sus desarrollos. Sin poderlo percibir, el mundo fue cambiando en periodos cada vez más cortos, y el factor que precipitó la transformación comenzó con el paulatino pero inexorable cambio del patrón de energía, que constituye la base del eje civilizatorio. De esta manera, Nikola Tesla y no Tomás Alva Edison, que se quedó en el siglo XX, fue rebasado cuando se comenzó a imponer las energías inalámbricas, y a ellas han seguido la emergencia de las energías alternas. De esta manera, la energía se ha ido transformando como en ninguna época histórica anterior, y con una enorme rapidez, pues durante siglos, hasta los inicios de la primera revolución industrial, la base de motricidad había sido la tracción animal, la fuerza de trabajo y eventualmente los molinos de viento, las velas y la rotación. Movida por el paso del agua. Todo lo anterior ha sido desplazado por la acción de los nuevos conocimientos a los cuales se añadió alguna aplicación tecnológica con la cual se revolucionó la totalidad de la vida social. En este punto veamos los desarrollos recientes en materia de energía, que apuntan hacia las siguientes direcciones. La teoría de las cuerdas, constituida en 1900, y crear una teoría unificadora de los distintos. Tiene que las partículas materiales que conocemos de la son en realidad estados vibracionales, un objeto más básico todavía. La teoría de las poseen muchas más dimensiones de las que podemos percibir. 11 para ser exactos. O sea, hay 11 dimensiones y nosotros solamente tenemos 2 dimensiones. Espacio, tiempo. Y nos movemos dentro de 3 límites que son el ancho, largo y profundidad. Nada más. Pero existen 11 dimensiones. Quiere decir que en esas 11 dimensiones, definitivamente, nosotros percibiríamos las cosas de una manera absolutamente diferente a la que actualmente estamos viendo. Conectado a lo anterior, se ha propuesto en 1973 el modelo estándar de física de partículas, consistente en las nuevas extensiones del modelo, que indican sobre los quarks que podían estar compuestos por subestructuras,
Esto asume que las partículas elementales del modelo anterior están compuestas. O sea, lo que se creía que habíamos llegado al límite de límites, ahora se considera que hay más pequeño todavía. Esto asume que las partículas elementales del modelo anterior están compuestas y estas hipótesis están siendo evaluadas, pero aunque actualmente no se ha descubierto tal estructura, las llamadas subestructuras de los quarks se denominan preones. El impacto radica en que constituyen las cuatro fuerzas de la naturaleza y están mediadas por una fundamental llamada partícula de bosón, de la que se deriva la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil y la fuerza electromagnética y de gravedad. Consecuencia de la teoría general de la relatividad, las geometrías no euclidianas son el antecedente de la propuesta del modelo estándar, esta última por ser opuesta a la teoría de las cuerdas, lo que desarrolla la teoría de la gravedad cuántica de bucles o lazos. También la gravedad cuántica de recurrencias, que es la teoría formulada por Abay Asketar en 1986, y que mezcla las teorías de apariencia incompatible con la mecánica cuántica y la relatividad general. Esta teoría sugiere que el espacio puede tratarse como una fina red tejida con un número finito de lazos o bucles cuantificados, que se denomina una red spin. Si lo incorporamos al tiempo a estas redes, entonces tendremos una espuma spin. En otras palabras, plantea que a escalas muy pequeñas, la distancia Planck, el espacio-tiempo está formado por una red de lazos entretejidos en una especie de espuma. Define que el espacio no es suave y continuo, sino que consta de trozos indivisibles, de menos 10 a la menos 35 metros de diámetro, que constituyen la especie de átomos de espacio-tiempo. Estos átomos del espacio-tiempo forman una malla densa, incesante, que en condiciones normales nunca apreciaremos. El espaciado dentro de la malla es tan pequeño que nos parece ser un continuo, lo que define el espacio-tiempo como una red de enlaces abstractos que conectan estos volúmenes, y de esta forma podemos percibir que el mundo fue cambiando en periodos cada vez más cortos. Y el factor que precipitó la transformación comenzó con el paulatino pero inexorable cambio del patrón de energía que constituye la base del eje de toda civilización. De esta manera, Nikola Tesla, hasta este nuevo tipo de siglo, comenzó a imponer las energías inalámbricas, y a ellas han seguido la emergencia de las energías alternas del espacio, como si fueran los dos aplazados por el grafo. Las secuencias de enlaces aristas conforman lazos, los cuales constituyen los bucles de los que hemos hablado. El descubrimiento de los dos materiales llamados superconductores, que no ofrezcan resistencia al paso de la corriente eléctrica y que puedan operar a temperatura ambiente, constituye una de las preocupaciones centrales de la física moderna, por las múltiples aplicaciones que ofrece, para lo cual hoy se dispone de modelos teóricos. De esta manera, combinando avances teóricos y destreza experimental, los físicos están descubriendo superconductores más útiles que puedan ampliar su alcance de las energías renovables, mejorar las redes eléctricas, construir trenes de alta velocidad suspendidos por el magnetismo o diseñar baterías que nunca pierdan su carga. Sería incompleta la lista de las formas de generación y transmisión de energía, sin hablar del carro eléctrico. En ese sentido, este invento no sería posible sin las pilas de litio, base de la transformación de la industria automotriz, que abandonará definitivamente la motricidad a partir de hidrocarburos. Los avances en esta dirección quedan de manifiesto con el deportivo Tesla Roadster, con microprocesador controlado de una pila de litio, un cambio de un periodo de 3 a 5 horas, suficiente para viajar a casi 400 kilómetros por hora y capaz de acelerar de 0 a 96 kilómetros en un periodo de 3.7 segundos, y añadiendo que el carro presenta cero
cero emisiones, perdón, que puede cargarse una corriente de 110 o 220 volts. Siendo también en este caso sus carrocerías parcelas más ligeras de aluminio, que es lo pendiente de las energías de transporte que han logrado transformar los ferrocarriles que han ido del vapor, el carbón mineral, con fuente de energía pasando por los hidrocarburos, hasta llegar a una combinación de la electricidad y el magnetismo, lo que permite ir suspendidos y sin fricción, lo que nos posibilita alcanzar velocidades de 300 a 400 kilómetros por hora y que logra transportar personas, mercancías entre lugares distantes, lo que nos vuelve alternativos a los aviones, tanto en capacidad de carga o desplazamiento del número de pasajeros, como por la ventaja adicional de unas estaciones a distancias intermedias. En este punto, por ejemplo, el haber viajado desde Beijing a China es un trayecto de poco más de 1.800 kilómetros. Bueno, esos 1.800 kilómetros los pudimos hacer en un tren súper rápido, nada menos que en 4 horas y media. Y en ese tiempo va uno, pues prácticamente suspendido en el aire, como dicen, el tren, va uno en una cómoda butaca. Y en el momento que uno quiere, se va uno al restaurante del tren, puede uno tomar un aperitivo, un refresco, si uno desee, comer, si uno desea, volver nuevamente a su lugar y llegar definitivamente con una puntualidad exacta, hasta por segundo. Entonces, estas maravillas son las que justamente nos llaman la atención y nos comienzan a contemplar sencillamente que vivimos ya un momento absolutamente distinto. No es posible sencillamente que nosotros veamos estos acontecimientos como algo que nos sea ajeno. Por el contrario, la conciencia radica en considerar que todos estos avances humanos tenemos ya que incorporarlos o han sido incorporados a nuestras vidas y ya no son renunciables. Pero al mismo tiempo, la adopción de estos elementos obliga a cambios de vida constantes y permanentes. Este es tal vez el mayor problema, pero también la mayor esperanza que nosotros podemos tener. Tendremos que lograr alcanzar muy rápidamente, como de alguna manera se logró descubrir vacunas en un año, algo insólito, porque anteriormente tardaría unos 30 años. De la misma manera que podemos hoy en día hablar de medicina genómica, que podemos hablar también indudablemente de toda una serie de nuevas energías y del desarrollo de nuevos potenciales. Todo esto indudablemente forma parte ya de un nuevo tipo de sociedad a la que nosotros indudablemente tenemos que considerar como administradores, que todo esto requerirá un nuevo tipo, una administración, sí, pero de un nuevo tipo. Entonces tendremos que cambiar, revolucionar la administración. De ahí que entonces este haya sido el primer capítulo que les escribí precisamente para adquirir conciencia plena. Ustedes, por favor, léanse completo este capítulo. Mental, visualicen sencillamente todo esto, porque ahí también estarán visualizando su propia vida, sus propios intereses, lo que van a hacer, lo que en 10 años serán, en 5, en 4 o en 20 años en el momento determinado. De matemática en el siglo XVII fue en medio de una pandemia la que lo obligó a meterse a su casa y se puso a escribir. Esta obra maestra, sencillamente, que fue el origen de la física, de la física entendida como mecánica, pues es uno de los grandes puntos de apoyo, porque por primera vez se habla de leyes de la naturaleza. Hoy en día tenemos al alcance
formas absolutamente nuevas e innovadoras para nuestra época. Seamos conscientes de ello y asumámoslo bajo estas nuevas características. ¿Dudas que tengan sobre esto? ¿Comentarios que deseen hacer? Tema. Profesor, yo tengo una pregunta. Y a ver. Bueno, respecto a lo del comienzo que había platicado aquí bueno, ahora sí que de la presentación que nos dio, quisiera preguntar acerca de las civilizaciones, las civilizaciones, tanto la China, el Imperio Chino, el Imperio Romano y todos ellos fueron así como que grandes aportadores para nuevas ideas, nuevas creencias, nuevas ideologías. Sí, claro, evidentemente, pero estos elementos, por ejemplo, sentaron las primeras bases. La idea de ciencia todavía no se encuentra configurada. La ciencia, por decirlo así, surge, o sea, en sentido moderno, yo la vería desde el siglo XVII. Es una ciencia sistemática, precisa, planteada bajo estas condiciones. Anteriormente, ¿qué es lo que hay? Hay pensamiento filosófico. No es en modo alguno algo que haya que rescatar. Pero la gran diferencia es que esa filosofía no requería aplicaciones. Y la ciencia apenas surge, por ejemplo, con personajes como Newton, y busca aplicaciones ya. Esa es la gran diferencia. Por eso lo que estamos viendo es que las aportaciones sencillamente de la humanidad antes de la idea de la ciencia a veces tardan hasta siglos para de alguna manera ir separando cada una de las etapas. O sea, del momento en que el hombre descubre el fuego, hace 750,000 años, al momento en que decide ya ahumar la carne, pues pasan nada menos que 200,000 años. Y anteriormente eran homínidos y aquí ya comienza a ser un Homo erectus. Entonces estamos hablando de cosas de lo que significaba anteriormente una innovación o un descubrimiento. Cómo incorporarlo, cómo hacerlo y demás. Hoy en día con día, cada día y en cada momento se están descubriendo cosas nuevas. ¿Y cuántas de ellas ya están impactando nuestras propias vidas? Entonces estamos en medio de un vértigo de innovaciones. Tenemos que, por lo tanto, actuar en consonancia con ellas, reconociendo sencillamente los caminos que están trazados aquí. Por esa razón, este fue el primer capítulo que introduje a este libro. No sé si he dado respuesta a su pregunta. Sí, me dio la respuesta a mi pregunta, especialmente porque mencionó lo de la filosofía. Ajá. Sí, sí. Es muy importante, ¿eh? La filosofía nos da, sobre todo, como decía Kant, ¿cuál es la diferencia con respecto al pensamiento filosófico? Y Kant dice, la filosofía parte de la búsqueda de resolución de 4 grandes problemas. Y lo resume en 4 preguntas, dice. ¿Qué puedo conocer? O sea, ¿es posible el conocimiento de la realidad? Dicho en otros términos. Segunda pregunta que se plantea Kant. ¿Quién soy? Es una pregunta que yo creo que hasta la fecha no hemos podido resolver todavía nosotros. Dice, pero si nosotros somos, si yo soy yo, ¿cómo es posible que lo sepa? Pues no, porque hay muchos aspectos de nuestra existencia que están cerrados para nuestro conocimiento. Entonces, ¿qué puedo conocer? ¿Quién soy? ¿Qué puedo hacer? O sea, ¿hacia dónde orientar mi acción? O sea, darle sentido a mi vida. Y por último,
la pregunta que a mí se me hace formidable de Kant. Dice, ¿y qué puedo esperar? Y la respuesta de Kant es muy concreta, lo que has construido. O sea, si has sembrado un árbol sencillamente de limones, pues ¿qué te va a dar? Limones. No estés esperando otra cosa. Entonces, ¿qué puedo esperar? Lo que he construido, lo que he hecho. Y si no he hecho nada, pues no puedes esperar nada. Porque de nada no surge nada. Entonces, ese es el pensamiento filosófico, y estamos hablando del pensamiento filosófico de Kant, que es siglo XVIII, pero que resume de una manera magistral todo el pensamiento de toda la filosofía anterior desde la antigüedad, con figuras como Aristóteles. Y la resume en 4 preguntas esenciales. ¿Cuáles son los planteamientos que diferencian la ciencia? Quien sigue la ciencia es un hombre que duda. Es un hombre que nunca le satisface plenamente una respuesta. Es el hombre que conoce que jamás podrá llegar a las respuestas últimas, definitivas y finales. Es el ser, el sujeto que construye explicaciones, siempre provisionales. Y es el ser que también busca conocer para aplicar su saber. Fíjense todas las características. Entonces son dos diferencias muy grandes entre el saber como especulación, o como reflexión, mejor dicho, y el saber como aplicación y transformación. Son 2 grandes cosas. Busquemos conjuntar de alguna manera el pensamiento reflexivo, porque ese es lo que crea la conciencia, con el pensamiento práctico, que es la base de las transformaciones. Esa es la idea que de alguna manera quiero introducir con respecto a ustedes. ¿Alguna otra pregunta? Muchachos, nos vemos entonces el próximo martes. Recuerden su trabajo. Pueden hacerlos en forma incluso de, pues en este caso, de un mapa conceptual, siguiendo particularmente las líneas de los diferentes tipos de pensamientos y preocupaciones que aquí hemos tomado. Muchas gracias, muchachos. Lo mejor del mundo. Dígame. Sí, tengo una duda. Esa tarea es la que está ya en el programa, ¿no? La primera. Claro, sí. No hay más. Nunca hay cosas adicionales. Es que pensé que era una actividad adicional. No, miren. Yo tengo una característica, y eso se los digo para siempre. Todos los sistemas de evaluación están planteados en el programa. La fecha, los trabajos y demás. No hay trabajos adicionales, no hay exámenes, sorpresa, no hay exámenes memorísticos, porque ya sé perfectamente que quien hace un examen memorístico, al momento de salir del examen ya no se acuerda de nada. Sin embargo, el que hace un trabajo, algo se le queda. Entonces, muchas gracias, profesor, era todo. Al contrario, que te vaya muy bien, Cecilia. Hasta luego, muchachos. Gracias, profesor, buen día. Hasta luego. Gracias, profesor. Lo mejor del mundo, muchachos. Buenas tardes. Luego. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Buen fin de semana. Igualmente para ustedes.